A mi esposa y a sus hermanas les pareció divertido hacerle una broma a Mu Epsilon. Me dejaron tirado en un hotel a 1450 kilómetros de casa. Me ataron a la cama, me quitaron la cartera y el pasaporte, riéndose mientras se marchaban gritando: «¡Buena suerte!». Nunca volví. 7 años después, me encontró y su sonrisa se desvaneció al ver quién estaba detrás de Mu Epsilon. ¿Conoces esa sensación de despertar y por una fracción de segundo, todo vuelve a la normalidad? Como si tu cerebro no se hubiera dado cuenta de que tu vida se había ido al garete. Sí, bueno, eso duró unos 2 segundos antes de que la sábana barata de poliéster me rozara la mejilla como papel de lija y recordara exactamente dónde estaba, atado como en una fantasía de bandy de oferta en un motel que probablemente cobraba por hora. La cuerda alrededor de mis muñecas ni siquiera era buena. O sea, si vas a humillar a un tipo, al menos busca algo mejor que lo que parecía un tendedero de Dollar General. Pero así era Harper. Siempre tomando atajos, incluso cuando me estaba jodiendo. Aunque los nudos estaban apretados, debo admitirlo. Quien le enseñó a hacer nudos se merecía una medalla. Porque mis manos se estaban entumeciendo y la circulación prácticamente les decía hasta luego a mis dedos. El sonido de sus risas aún resonaba en mi cabeza como una máquina de pinball del infierno. La carcajada de Harper, ese agudo sonido de Jenna que me hacía pensar que era linda cuando era joven y tonta. Luego estaba la risa burlona de Bianca, de esas que te hacían preguntarte si la habían dejado caer de bebé, y la risita extraña de Tessa, que sonaba como si estuviera siempre drogada. Las 3 brujas de mi apocalipsis personal, pasándoselo en grande a mi costa. Buena suerte, Owen. Bianca había gritado desde el otro lado de la puerta, y juro que la oí dándose una palmada en la rodilla como si fuera lo más gracioso de su vida. Lo cual, conociendo a Bianca, probablemente lo era. Su idea de comedia solía involucrar la miseria de otros, preferiblemente la mía. La puerta se cerró de golpe con ese ruido hueco de motel. Ya sabes, ese, donde todo el edificio tiembla un poco porque todo está unido con esperanza y pegamento de construcción. Entonces llegó el verdadero golpe, el sonido de mi propia camioneta arrancando en el estacionamiento. Mi camioneta, la que llevaba 3 años pagando. La que llevaba mi bolsa del gimnasio atrás. Mi cargador de móvil de repuesto y unos $40.25 que había estado ahorrando para la lavandería. Tiré de esos nudos hasta que sentí que me ardían las muñecas, retorciéndose y tirando como en una audición de Houdini demente. Pero quienquiera que me hubiera atado, probablemente Harper, ya que siempre había sido extrañamente hábil con las manos para cualquier cosa que no me ayudara, había hecho su tarea. La cuerda simplemente se clavó más, dejando marcas que probablemente durarían más que mi matrimonio. La habitación olía a un cóctel de lejía industrial y a ese ambientador de pino falso que nadie en la historia de la humanidad ha pensado jamás que oliera a pino. Era el tipo de olor que te hacía preguntarte que intentaban ocultar exactamente y si realmente querías saber la respuesta. La alfombra parecía haber estado en un lugar más peligroso que una zona de guerra, con manchas que probablemente tenían sus propios códigos postales. En un rincón, un televisor antiguo reproducía lo que parecía una telenovela sin sonido. Perfecto. Hasta el universo se burlaba de mí con un drama silencioso mientras yo vivía mi propio y escandaloso desastre. Los actores en pantalla probablemente lidiaban con los típicos problemas de las telenovelas. Gemelos malvados, muertes falsas, alguien acostándose con el contable de su cuñado. Ya sabes, cosas típicas de martes. Mientras tanto, yo estaba atado a una cama que sin duda había visto décadas mejores, preguntándome cómo demonios mi vida se había convertido en una mala película de Lifetime. ¿Se imaginan esa conversación? Disculpe, señor, pero hay un hombre atado en la habitación 237, y nos está destrozando el horario de la tarde. Cuando por fin pude liberar una mano, y les cuento, tardé casi lo mismo que se tarda en ver la trilogía extendida de El Señor de los Anillos. El alivio se mezcló con una sensación de malestar que se me instalaba en las entrañas como sushi malo de gasolinera. No estaba simplemente atado a un motel de mala muerte. Estaba atado a un motel de mala muerte que, al parecer, estaba a 1450 kilómetros de casa, según la conversación que había oído antes de que me pusieran droga en la bebida la noche anterior. Sí, así es. Mi querida esposa y sus adorables hermanas aparentemente habían planeado esta pequeña aventura hasta el último detalle.
La falsa escapada romántica, la sugerencia de probar algo nuevo en la habitación, los misteriosos cócteles que sabían a que los había preparado alguien que aprendió a ser barman con un juego de química. Debí haberme dado cuenta de que algo pasaba cuando Harper sugirió que le diésemos un toque picante. Lo único que Harper había querido darle un toque picante antes era su ensalada de tacos. Me incorporé en la cama, frotándome las muñecas y mirando la habitación como si me hubiera perdido algo importante. Como si hubiera una nota que dijera, es broma, o un equipo de cámaras escondido tras las cortinas mohosas esperando decirme que había ganado algún premio por ser el marido más crédulo del mundo. Pero no hubo suerte. La habitación estaba tan vacía como probablemente lo estaría mi cuenta bancaria. Fue entonces cuando lo comprendí. Se lo habían llevado todo, mi billetera con el carnet de conducir, las tarjetas de crédito y la friolera de $37 que tenía en efectivo. Mi pasaporte, que había traído porque Harper había mencionado algo sobre ir a Canadá en coche durante nuestro pequeño viaje. Incluso mis zapatos, por Dios. ¿Quién le quita los zapatos a un hombre? Eso es una crueldad bíblica. Una cosa es dejar a alguien tirado, pero obligarlo a andar descalzo. Eso es añadir sal a la herida con un poco de pie de atleta. Me acerqué a la ventana en calcetines. Al menos me los habían dejado. Probablemente porque ni siquiera Harper era tan cruel como para robarle los calcetines a alguien, y miré hacia el aparcamiento. Vacío, salvo por una minivan oxidada y lo que parecía un mapache en plena crisis existencial junto al contenedor. Ni rastro de mi camioneta. Ni rastro de las 3 arpías. No había ni rastro de nada que pudiera ayudarme a averiguar dónde demonios estaba ni cómo debía volver a casa. La autopista se extendía más allá del aparcamiento como un río de cemento, con coches y camiones pasando a raudales sin ninguna preocupación. Gente yendo a trabajar, a casa con sus familias, a cualquier parte, pero a ninguna, y ahí era exactamente donde me encontraba. Atrapado en lo que parecía un pueblo de película de terror justo antes de que un tipo con overol y una higiene dental cuestionable empezara a asesinar a todos. Volví a sentarme en la cama y me quedé mirando la tele con el volumen apagado, viendo a una mujer con traje de negocios discutir con un hombre con jersey de cuello alto sobre algo aparentemente muy importante, pero completamente silencioso. Algo así como había sido mi matrimonio durante los últimos 2 años. Muchos gestos dramáticos e intensidad emocional, pero, en el fondo, nadie decía nada importante. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. No era solo una broma. Era la forma en que Harper me decía exactamente lo que pensaba de mí, de nosotros, de todo lo que habíamos construido juntos. O creíamos que lo habíamos construido juntos. Resulta que yo había estado construyendo un matrimonio mientras ella urdía una estrategia de salida, y sus hermanas habían estado encantadas de ayudarla a ejecutarla. A 1450 kilómetros de casa, sin dinero, sin identificación, sin zapatos, y sin tener ni idea de qué vendría después. Solo yo, una habitación que olía a arrepentimiento y desinfectante industrial, y la lenta y creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, esto era lo mejor que me podía haber pasado. Aunque ahora mismo no lo pareciera. Uno pensaría que, después de que tu propia esposa te jodiera por completo, el universo te daría un hueso, ¿verdad? Como si el gerente del hotel fuera un alma bondadosa que se apiadara de un hombre descalzo con quemaduras de cuerda en las muñecas. Sí, bueno, te equivocarías. Totalmente equivocado. Al parecer, el universo tenía un sentido del humor tan desarrollado como un pez dorado, y se estaba riendo de mí. El tipo de recepción parecía sacado de una mortadela vieja y débil, abandonado al humo de un cigarrillo durante unos 40 años. Su placa de identificación decía Darren, pero tenía la personalidad de un empleado del DMV en su peor día. Cuando me acerqué a ese mostrador de imitación madera en calcetines, explicándole mi situación con toda la dignidad que un hombre puede mostrar cuando lo han abandonado como a un perro callejero, Darren se me quedó mirando como si le hubiera pedido que donara un riñón. Sin identificación, sin servicio, dijo, sin siquiera molestarse en levantar la vista del juego que estaba jugando en su teléfono. Probablemente Candy Crush. Sin duda, el tipo de persona que se quedaría atascado en el nivel 12 durante 6 meses y culparía al juego de estar manipulado. Mira, hombre, dije, intentando mantener la voz serena aunque quería extender la mano por encima del mostrador y obligarlo a que mostrara algo de decencia humana.
Mi esposa simplemente. No me importa. Levantó una mano como si estuviera deteniendo el tráfico. Sin identificación, sin cargador, sin nada. Política del hotel. Política del hotel. En un lugar que probablemente alquilaba habitaciones por hora y tenía más infracciones del código sanitario que una gasolinera. Pero claro, hablemos de políticas. Miré alrededor del vestíbulo, fijándome en el papel pintado descascarado que intentaba parecer floral, pero en realidad parecía como si alguien hubiera estornudado beige por todas las paredes. La alfombra era de esa fealdad tan especial que podía ocultar cualquier mancha conocida. Y esa era probablemente la idea. ¿Qué tal si llamo un taxi?, pregunté, porque bueno, quizá podría llegar a un acuerdo con un conductor, explicarle la situación y prometerle pagar el doble al llegar a casa. Darren resopló, un sonido que me recordó a un cerdo intentando despejarse la nariz. ¿Tienes dinero para un taxi? Bueno, no, pero... Entonces no hubo taxi. Volvió a su teléfono, tecleando como si estuviera dirigiendo una sinfonía digital. No es caridad, amigo. Esto es un negocio. Un negocio. ¿Cierto? El tipo de negocio que probablemente tenía más cucarachas que clientes y no había visto a un inspector de sanidad desde la administración Clinton. ¿Pero quién era yo para juzgar? Era el tipo allí de pie, en calcetines, con cara de haber salido de una película de suspense de bajo presupuesto. Mi teléfono estaba más muerto que mi matrimonio, lo cual era mucho decir. La batería se había agotado en algún momento de la noche, probablemente al mismo tiempo que mi fe en la humanidad se había desvanecido por completo. Incluso si hubiera podido cargarlo, Harper había sido lo suficientemente inteligente como para cambiar todas las contraseñas de nuestras cuentas, antes de desaparecer. Intenté acceder a nuestra cuenta bancaria desde la computadora del vestíbulo. Sí, tenían una computadora de aproximadamente la era mesozoica, pero al parecer Harper llevaba planeándolo más tiempo del que yo creía. Así que allí estuve sentado en el vestíbulo durante lo que me pareció la mitad de mi vida, viendo a la gente ir y venir como si fuera un mueble. Camioneros tomando café y bebidas energéticas, con cara de no haber dormido en 3 días. Una pareja que se registraba y no se quitaba las manos de encima. Me alegro por ellos, supongo, aunque sus muestras de afecto me estaban dando un poco de asco considerando mi situación sentimental. Viajeros de negocios que parecían preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Y ninguno me vio. En realidad, no. Era como si me hubiera vuelto invisible, solo una pieza más de la trágica decoración del vestíbulo. Quizás fue por el problema de los calcetines, o quizás fue que el aura general de mi vida simplemente implosionó y probablemente irradiaba una especie de colonia deprimente. En cualquier caso, bien podría haber sido un fantasma rondando el lugar. ¿Lo peor? No dejaba de esperar que Harper volviera. Cada vez que se abría la puerta, mi estúpido corazón daba un pequeño salto, pensando que quizás se lo había pensado mejor. Quizás solo era una broma elaborada, y entraba riéndose, diciéndome que solo me estaba poniendo a prueba o algo igual de loco. Pero pasaban horas y horas, y lo único que entraba por esa puerta eran más desconocidos y un repartidor de pizza que olía a pepperoni. Para cuando llegó la tarde, ya había tenido tiempo de sobra para pensar. Y déjame decirte, cuando estás sentado en un vestíbulo que huele a pino industrial y sueños rotos, tu mente empieza a vagar a lugares oscuros. Empecé a pensar en todas las pequeñas cosas que había ignorado en los últimos 2 años. Como Harper se reía demasiado cuando sus hermanas hacían bromas a mi costa. Como había empezado a referirse a mi trabajo como el pequeño trabajo de Owen, como si jugara con coches de juguete en lugar de ganarme la vida honradamente. La forma en que dejó de preguntarme sobre mi día, dejó de importarle cuando llegaba tarde, dejó de hacer prácticamente cualquier cosa que sugiriera que le importaba un comino como persona. Lo atribuí a la evolución natural del matrimonio, ¿sabes? La fase de luna de miel que se desvanece, adaptándose a una rutina cómoda. Resulta que esa rutina cómoda en realidad estaba planeando mi elaborado abandono mientras yo era demasiado tonta para darme cuenta. A sus hermanas nunca les había caído bien, eso era evidente desde el primer día. Bianca pensaba que no era lo suficientemente bueno para Harper porque no tenía un título universitario, como si eso me hiciera menos persona.
Daba igual que pudiera reconstruir un motor con los ojos cerrados o que hubiera mantenido el coche viejo de Harper funcionando durante 3 años después de su fecha de caducidad. Tessa simplemente pensaba que era aburrido, lo cual, con razón, probablemente lo era comparado con el desfile de perdedores con los que solía salir. Pero se suponía que Harper estaba de mi lado, ¿sabes? Se suponía que las parejas casadas eran nosotros contra el mundo, no ellos contra mí. La broma, y ya empezaba a pensar en ella entre comillas porque ¿qué clase de broma implica secuestro? No fue la gota que colmó el vaso. Fue más como el último tren de carga, cargado de paja, aplastando lo que me quedaba de autoestima bajo una montaña de humillación tan profunda que necesitaría una retroexcavadora para salir. Sentado en ese vestíbulo, viendo a Darren ignorar a los clientes y hurgarse los dientes con lo que parecía un clip, algo empezó a cambiar en mi pecho. No en mi corazón, que parecía haber pasado por una trituradora de madera, sino en algo más profundo, más duro, como un trozo de metal calentado y martillado hasta volverse más fuerte de lo que era al principio. No iba a suplicar que me llevaran a casa. Demonios, ni siquiera iba a volver a casa. ¿Qué me esperaba allí? Una casa vacía que olería a perfume Harper y me recordaría cada día lo increíblemente estúpida que había sido. Amigos que probablemente ya se habían enterado y me compadecían o se reían a mis espaldas. ¿Un trabajo donde tendría que explicarles a todos por qué parecía que había pasado por una licuadora? No, ese tipo, el Owen que se había dejado pisotear durante años, que había excusado la crueldad de su esposa y se había convencido de que era normal, ese tipo podía quedarse atado en esa habitación de motel. El nuevo, el que estaba sentado en el vestíbulo pensando en su próximo movimiento. No iba a volver a esa vida. Ni ahora. Ni nunca. La única pregunta era, ¿qué demonios iba a hacer en su lugar? Para cuando el sol empezara a teñir el cielo de esos colores que te hacen pensar que quizá el mundo no se está yendo al infierno. Ya sabes, esos naranjas y rosas que parecen como si Dios intentara disculparse por el día que acabas de tener. Había tomado una decisión. No iba a volver atrás. No a Harper. No a esa casa que, de todas formas, nunca se había sentido como un hogar. No a la vida en la que había estado interpretando el papel del tipo que simplemente lo toma y pide más. La revelación me impactó en algún momento entre ver a Darren, el troll de recepción, hurgarse la nariz por 15ª vez y ver una cucaracha del tamaño de un perro pequeño pasearse tranquilamente por el vestíbulo como si fuera la dueña del lugar. Quizás sí. Demonios, probablemente tenía más crédito que yo en ese momento. Había estado sentado en esa silla del vestíbulo, que, por cierto, probablemente había sido cómoda en algún momento de la administración Carter. Durante la mayor parte del día, observando a la gente vivir sus vidas mientras la mía, al parecer, había sido cancelada sin previo aviso. Pero en algún momento, cuando la gente de la cena empezó a llegar, algo cambió. En lugar de compadecerme, empecé a sentir algo que podría haber sido emoción. O tal vez solo hambre. Es difícil notar la diferencia cuando no has comido desde ayer y tu última comida había estado adulterada con el jugo que Harper me había dado. Fue entonces cuando lo vi. Un tipo con overol que se dirigía a lo que parecía un camión de reparto. Un tipo corpulento, de unos 50 y tantos años, con esa cara que sugería que había visto cosas, pero que no se había amargado por ello. El camión tenía las entregas de Vince pintadas en el lateral con letras que parecían hechas por alguien que había aprendido a pintar viendo repeticiones de Bob Ross. No suelo ser de los que se acercan a desconocidos y empiezan a contarles la historia de su vida. Pero la desesperación requiere medidas desesperadas, y yo estaba tan desesperado como cualquiera sin siquiera sostener un cartel. Así que me acerqué. Bueno, me di unas palmaditas en los calcetines, lo que no ayudó mucho con el gesto de tómame en serio que buscaba. Oye, dije, intentando sonar despreocupado y no como alguien que acaba de escapar de un secuestro barato. ¿No irás a otro sitio que no sea aquí? Vince me miró de arriba abajo, asimilando mi situación descalza, y probablemente el aura general de mi vida explotó. En lugar de llamar a seguridad o alejarse lentamente, simplemente asintió hacia el motel. ¿Una noche difícil?, preguntó, y algo en su forma de decirlo me indicó que no era la primera vez que se encontraba con alguien pasando el peor día de su vida en ese estacionamiento en particular. Un año duro, mejor dicho, dije, y luego me encontré contándole toda la historia.
Sin detalles escabrosos, nadie necesita oír hablar de las quemaduras de cuerda de un hombre durante la cena, sino lo básico. Esposa, hermanas, broma, varado, sin dinero, sin zapatos, sin dignidad. El tipo de historia que me habría hecho cambiar de tema si alguien me la hubiera contado hace una semana. Vince escuchó sin interrumpir, asintiendo donde correspondía, como si ya hubiera oído variaciones de esta historia. Cuando terminé, se quedó callado un minuto, mirando la carretera como si estuviera considerando algo importante. ¿Comiste hoy?, preguntó finalmente. Define comer, dije, porque si te refieres a consumir comida de verdad, entonces no. Si te refieres a mirar con ansias los bocadillos de la máquina expendedora que no podía permitirme, entonces estoy prácticamente lleno. Metió la mano en su camioneta y sacó lo que parecía un sándwich envuelto en papel aluminio, de pavo y queso, si mi nariz no me fallaba, y olía a gloria envuelto en carne procesada. Me lo entregó sin contemplaciones. Regla número 1, dijo, no se puede pensar con claridad con el estómago vacío. Regla número 2, a veces el universo te pone justo donde necesitas estar, incluso cuando parece el peor lugar posible. Abrí ese sándwich como si fuera Navidad, y déjame decirte que, después de un día viviendo solo de autocompasión y de la porquería que llamaban café en la recepción, fue la mejor comida que había tenido en meses, quizá años. La comida sabe diferente cuando te la dan por bondad en lugar de por obligación. ¿A dónde intentas llegar?, preguntó Vince mientras devoraba su almuerzo. En serio, a cualquier parte menos aquí. Estaba pensando que tal vez intentaría volver. Me detuve. ¿De vuelta a qué? ¿De vuelta a una casa que probablemente Harper y sus hermanas ya estaban vaciando? ¿De vuelta a amigos que probablemente se habían enterado de todo esto y se reían o planeaban conversaciones para intervenir? ¿De vuelta a ser el tipo que se dejaba pisotear por diversión? En realidad, dije, no creo que quiera volver para nada. Vince asintió como si eso tuviera todo el sentido. A veces la mejor dirección es hacia adelante, incluso cuando no se sabe a dónde lleva. Me dijo que su ruta lo llevaría unos 480 kilómetros al norte, a un pueblo del que nunca había oído hablar, aparentemente famoso por tener el ovillo de lana más grande del mundo o alguna otra atracción de carretera que daba a los viajeros una excusa para estirar las piernas y comprar un café carísimo en la gasolinera. No era mucho, pero estaba a 480 kilómetros de aquí, lo que parecía un paraíso. La cabina de la camioneta de Vince era justo lo que se esperaba de alguien que se había pasado la vida en la carretera. Tablero manchado de café, radio CB que probablemente no funcionaba desde la administración Reagan, ambientador con forma de pino que había renunciado a oler a algo que no fuera derrota. Pero hacía calor, se movía y, lo más importante, me alejaba de la escena de mi humillación. Condujimos casi en silencio, lo cual me vino bien. La carretera se desplegaba ante nosotros como un rayo de esperanza, y por primera vez en no sé cuánto tiempo, no pensaba en Harper ni en sus hermanas, ni en qué debería haber hecho de otra manera. Simplemente observaba los hitos kilométricos pasar y escuchaba el zumbido del motor, sintiendo que algo que podría haber sido paz se instalaba en mis huesos. Vince tenía rock clásico sonando a bajo volumen en la radio, el tipo de canciones que mi padre escuchaba cuando yo era niño, cuando el mundo parecía más sencillo y manejable. De vez en cuando tarareaba, golpeando el volante como si llevara el ritmo de su vida en lugar de simplemente pasar por ella. Unas 2 horas después, se detuvo en una parada de camiones que parecía diseñada por alguien que creía que la atmósfera se basaba en la mayor cantidad posible de letreros de neón. El estacionamiento estaba lleno de camiones y coches de épocas mejores. Dentro, era justo lo que se esperaba, todo carísimo y el persistente olor a desinfectante industrial mezclado con lo que hacían pasar por comida. Vince me invitó a un café con sabor a esperanza y aceite de motor, y mientras estábamos sentados en una cabina que probablemente había presenciado más historias de vida que la consulta de un terapeuta, me di cuenta de que necesitaba hacer una llamada. Había una persona que podría entenderme, que no haría demasiadas preguntas ni intentaría convencerme de volver a mi vida anterior. ¿Tienes familia?, preguntó Vince, como si me leyera la mente. Tengo un tío, dije. Hace un par de años que no hablo con él, pero es buena gente. De esos que te dejarían dormir en su sofá sin necesidad de saber por qué. Vince deslizó su teléfono sobre la mesa. A veces, la familia es lo único que tiene sentido cuando nada más lo tiene.
Me quedé mirando el teléfono un minuto, pensando en el tío Raimón. El hermano menor de mi padre, el que nunca se casó ni tuvo hijos, simplemente vivía su vida tranquila en un pueblo pesquero y parecía genuinamente feliz. La última vez que lo vi fue en mi boda, donde le estrechó la mano a Harper cortésmente y me dijo en privado que confiara en mi instinto. Debería haberle hecho caso entonces, pero quizá no fuera demasiado tarde para empezar ahora. Marqué su número, con la esperanza de que aún viviera en el mismo sitio, con la esperanza de que me recordara, con la esperanza de que fuera el tipo de hombre que recordaba. El teléfono sonó 2 veces antes de oír su voz. Soy Raimón. ¿Tío Ray? Soy Owen. Necesito un lugar donde quedarme. En fin, apenas hubo una pausa antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz fue justo lo que necesitaba oír. Siempre hay espacio para la familia, hijo. Siempre. Ese fue el primer momento desde que desperté atado a esa cama que sentí algo parecido al alivio. No era felicidad. Aún no estaba preparada para eso. Pero sí alivio. El tipo de sentimiento que llega cuando te das cuenta de que quizás no estás tan solo como creías. Quizás el camino a seguir no era tan aterrador como parecía. Si nunca has visto un lugar que parezca construido por alguien a quien realmente le importaba vivir allí en lugar de simplemente existir, entonces nunca has visto la granja del tío Raimón. El lugar estaba en las afueras de lo que Vince me informó que se llamaba Millbrook, con una población entre escasa y quién sabe cuántos, como si hubiera surgido de la tierra en lugar de haber sido construido por un contratista que aprendió carpintería, con un vídeo de YouTube. El porche rodeaba la fachada de la casa como un abrazo acogedor, con mecedoras que parecían haber sido usadas para mecerse en lugar de simplemente sostener cojines decorativos. Madera auténtica, pintura auténtica que no se descascarillaba, todo auténtico en un mundo que parecía hecho principalmente de plástico y falsas promesas. Después de pasar las últimas 24 horas en lugares que parecían diseñados por gente que se había dado por vencida, la casa de Raimón fue como entrar en una postal de una época en la que las cosas se hacían para durar. Vince me dejó al final del camino de grava con un apretón de manos y un buen amigo, que parecía que lo decía en serio. Ver sus luces traseras desaparecer en el camino fue como ver desaparecer mi última conexión con el mundo exterior, pero en el buen sentido, como si finalmente me hubiera desconectado de todo lo que me había estado agobiando. El porche crujió bajo mis pies, y sí, seguía luciendo mi look descalzo, lo que complementaba mi estética de vagabundo sin hogar, pero era un crujido agradable, de esos que sugerían que la madera estaba curada y sólida en lugar de podrida de adentro hacia afuera. Todo en este lugar se sentía real de una manera que mi vida con Harper nunca había tenido. Antes de que pudiera llamar, la puerta principal se abrió, y allí estaba el tío Raimón, exactamente igual que lo recordaba, pero de alguna manera más sólido. Siempre había sido un tipo grande, no gordo, solo corpulento, como si ocupara un lugar en el mundo porque pertenecía a él en lugar de disculparse por existir. Tenía el pelo más canoso y más arrugas alrededor de los ojos, pero tenía la misma expresión que en mi boda. Como si estuviera realmente feliz de verme, pero no le sorprendiera que acabara necesitando ayuda. Owen, dijo, y me dio una palmada en el hombro. Eso fue todo. Sin preguntas sobre por qué parecía que había pasado por una licuadora, sin exigencias de explicaciones, sin charlas incómodas sobre cuánto tiempo hacía que no hablábamos. Solo mi nombre y una mano en el hombro así me bastaban. Pasa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar en una casa que olía a cedro, café solo y algo que parecía pan casero. El tipo de olores que te hacían pensar en las mañanas de domingo y en no tener ningún sitio donde estar excepto exactamente donde estabas. El interior de la casa era tan auténtico como el exterior. Muebles auténticos que parecían cómodos en lugar de caros, libros leídos de verdad en lugar de simplemente ordenados para impresionar, cuadros en las paredes que estaban ahí porque Raimón quería mirarlos, no porque algún diseñador de interiores le hubiera dicho que complementarían la habitación. Era el tipo de lugar donde uno podía relajarse sin preocuparse por arruinar nada, porque todo ya había sido vivido y amado. ¿Tienes hambre?, preguntó Raimón, llevándome hacia lo que supuse que era la cocina. Me había sobrado un guiso que hoy está mejor que ayer. Estaba a punto de decir que no tenía hambre, en parte porque aún tenía el sándwich de Vince caliente en el estómago, pero sobre todo porque no estaba acostumbrado a que la gente me ofreciera cosas sin pedir nada a cambio. Pero entonces mi estómago decidió hablar y recordarme que un sándwich después de un día de hambre no era precisamente un festín. Sí,
dije, eso suena bien. La cocina era justo lo que uno esperaría de un tipo que vivía solo pero que sabía cuidarse. Limpio pero no estéril, organizado pero no obsesivo, con el tipo de desgaste característico de alguien que cocina de verdad en lugar de solo calentar comidas congeladas en el microondas. Raymond calentó un plato de lo que resultó ser el mejor estofado de carne que jamás había probado, con trozos de carne que se deshacían al mirarlos y verduras cocinadas por alguien que entendía que la comida debía tener un sabor. Comimos casi en silencio, lo que debería haber sido incómodo, pero no lo fue. Raymond siempre se había sentido cómodo con el silencio, incluso cuando yo era niño. Era de esos que no sentían la necesidad de llenar cada silencio con charlas, que entendían que a veces las mejores conversaciones surgían sin palabras. Después de cenar, y déjenme decirles que ese guiso fue como un cálido abrazo para mi alma, Raymond me mostró lo que él llamaba la habitación de invitados, aunque era evidente que era solo su habitación de invitados, la que casualmente tenía una cama. Nada del otro mundo, solo una cama doble con una colcha que parecía hecha a mano, una cómoda que probablemente salió de una mueblería de verdad en lugar de una pesadilla de ensamblaje de tableros de aglomerado, y una ventana que daba a lo que parecía ser el típico patio trasero de las películas sobre tiempos más sencillos. Los baños están al final del pasillo, dijo Raymond. Las toallas están en el armario. Dormir todo lo que necesites. Eso fue todo. Sin preguntas sobre lo sucedido, sin exigencias de un cronograma de cuándo me iría, sin discursos incómodos sobre obligaciones familiares. Solo la información práctica que necesitaba y permiso para descansar. Dormí lo que me pareció la mitad de mi vida. No el tipo de sueño en el que das vueltas en la cama pensando en todos los desajustes de tu vida, sino un sueño de verdad. De esas en las que te despiertas y por unos segundos no recuerdas por qué te preocupaste. La primera noche me caí de golpe y luego me desperté al mediodía sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Pero un camión que, de alguna manera, me había curado en lugar de dejarme más mal. El segundo día fue más de lo mismo. Raymond preparó el desayuno, un desayuno de verdad con huevos, tocino y tostadas hechas con pan en lugar de una bolsa de plástico, y comimos en el porche mientras observábamos cómo el mundo no se apresuraba a ningún sitio en particular. No hizo preguntas, y yo no le di información. Simplemente coincidimos, como si eso fuera suficiente. Al anochecer del segundo día, empecé a sentirme humana de nuevo, en lugar de como una refugiada de mi propia vida. Fue entonces cuando Raymond se sentó a mi lado en el porche con 2 tazas de café y un sobre doblado. Encontré algunas cosas que podrías necesitar, dijo, entregándome el sobre como si contuviera cupones de supermercado en lugar de lo que sospechaba que era mi salvación. Dentro había dinero en efectivo, no una fortuna, pero suficiente para hacerme sentir que tenía opciones de nuevo. También había lo que parecía una licencia de conducir, solo que en la foto aparecía yo y el nombre era Owen Rourke en lugar de mi nombre real. La dirección figuraba como la casa de Raymond. ¿Cómo lo hiciste? Empecé, pero Raymond me levantó la mano. A veces uno necesita un nuevo comienzo, dijo, y a veces eso significa convertirse en alguien nuevo por un tiempo. Al final del sobre había un número de teléfono escrito en un papel que parecía arrancado de una guía telefónica. Encima del número, escrito con la letra cuidadosa de Raymond, estaba escrito un nombre, Jeb Morrison, mecánico. Un amigo mío tiene un taller en el pueblo, dijo Raymond. Necesita ayuda, y no es de los que hacen demasiadas preguntas sobre el pasado de alguien. Me quedé mirando ese sobre como si contuviera el secreto de la vida en lugar de solo las herramientas para construir una nueva, lo cual, pensándolo bien, tal vez era cierto. ¿Por qué? Pregunté por qué tenía que saberlo. ¿Por qué ayudarme así? Raymond guardó silencio un minuto, mirando su patio trasero, donde las luciérnagas empezaban a parpadear como pequeñas estrellas caídas a la tierra. Porque todos merecen la oportunidad de ser quienes se supone que deben ser, dijo finalmente, y a veces eso significa dejar atrás a quienes eran. Esa noche, acostado en la cama de la habitación de invitados con el sobre en la mesita de noche a mi lado, sentí algo que no había sentido en años. No felicidad, aún no estaba listo para eso, sino posibilidad, la sensación de que tal vez mi historia no había terminado, solo estaba cambiando de capítulo. Mañana buscaría trabajo. Esta noche dormiría en una cama de verdad, en una casa de verdad, de un hombre de verdad que me había dado una oportunidad de verdad sin pedir nada a cambio,
salvo que la aceptara. No era mucho, pero era un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. El garaje de Jeb parecía construido en la época de la administración Eisenhower y no había sido renovado desde la llegada de Carter. Era el típico lugar donde el café era tan fuerte que podía decapar la pintura. La radio estaba siempre sintonizada con rock clásico y el aire olía a aceite de motor mezclado con los sueños de cualquier persona que alguna vez se había manchado las uñas de grasa y lo consideraba un trabajo honesto. Cruzar esas puertas de garaje en mi primer día fue como volver a casa. Si es que casa era un lugar que olía a WD-40 y resonaba con el sonido de las llaves de impacto. Jeb Morrison resultó ser justo lo que se esperaba de un tipo llamado Jeb, dueño de un taller mecánico en un pueblo donde lo más emocionante los fines de semana era el partido de fútbol americano del instituto. Sesentón, corpulento como una boca de incendios, con manos que parecían talladas en cuero y un bigote que probablemente estuvo de moda durante la administración Ford. «¿Eres el sobrino de Raymond?», me preguntó cuando me presenté como Owen Rourke. El nombre me sonó raro, pero no tanto como esperaba. Algo así, dije, lo cual se acercaba bastante a la verdad para un trabajo gubernamental. Jeb me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un auto usado, fijándose en mi ropa que había tenido décadas mejores y en mi aura general de hombre que acaba de perder la vida. Lo que vio debió pasar la inspección, porque simplemente asintió y me entregó un overol con el logo de Pete bordado en el bolsillo. Pete se mudó a Florida para morir, explicó Jeb, pensando que su ropa bien podría seguir funcionando. El trabajo era justo lo que necesitaba, mecánico, honesto y familiar. Cambios de aceite en camionetas que tenían más óxido que pintura, reparaciones de frenos en minivans que habían transportado a más niños que un autobús escolar, reparaciones de transmisión en autos que probablemente deberían haber sido rescatados hace años, pero que seguían funcionando porque sus dueños no podían permitirse nada mejor. El tipo de vehículos que llegaban a un lugar como Jeb's porque los concesionarios de lujo de la ciudad los habían rechazado. Me sumergí en el ritmo como si me pusiera unas botas viejas. Mis manos recordaron cómo trabajar, cómo revivir motores que habían perdido la esperanza, cómo convertir algo roto en algo que volviera a funcionar. Me sentía bien arreglando las cosas, sobre todo cuando mi vida seguía en pie gracias a la cinta adhesiva y a mis ilusiones. Los demás trabajadores eran justo lo que uno esperaría de un taller mecánico de pueblo. Billy, que probablemente rondaba los 60. Pero insistía en tener 39 y los problemas de espalda que lo demostraban. Tommy, recién salido de la prepa y convencido de saberlo todo sobre autos porque había visto muchos vídeos de YouTube. Y Marcus, un tipo de unos 40 años que había trabajado para Jeb durante 20 años y podía diagnosticar problemas de motor con solo escucharlos brevemente. Me aceptaron sin rechistar, como hacen los chicos de pueblo cuando uno se presenta dispuesto a trabajar y no se hace el tonto. En una semana, era solo Owen, el nuevo que era bastante bueno con las transmisiones y no se quejaba cuando la vieja cafetera de Jeb producía algo que parecía más aceite de motor que algo que uno quisiera beber. Era el tipo de trabajo en el que uno podía sumergirse en el trabajo, donde los problemas eran mecánicos y tenían soluciones que implicaban llaves inglesas en lugar de terapia. Cuando un carburador fallaba, sabías exactamente qué hacer. Cuando era necesario cambiar una correa de distribución, la cambiabas. Sencillo. Honesto. El tipo de trabajo que te dejaba cansado al final del día, pero cansado en el buen sentido, como si realmente hubieras logrado algo en lugar de simplemente existir. Llevaba trabajando allí unas 3 semanas cuando todo cambió. Se acercaba la hora de cerrar un jueves que había sido tan emocionante como ver la pintura secarse a cámara lenta. Billy estaba terminando de cambiar el aceite de un Camry que probablemente había sido rojo en su día. Tommy barría el suelo fingiendo trabajar, y yo estaba hundido hasta los codos en el motor de una camioneta Ford más vieja que algunos presidentes. Fue entonces cuando un tipo entró tambaleándose por las puertas del compartimento, como si hubiera corrido una maratón en el infierno. Alto, de unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro y una cara que sugería que había visto cosas que preferiría olvidar. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que su camisa estaba empapada de sangre. «Dios mío», dijo Billy, dejando caer su llave inglesa como si se hubiera incendiado de repente. «Jeb, tenemos un problema». El tipo, Callum, como supe más tarde, intentaba mantenerse en pie, pero no lo conseguía muy bien.
Tenía una mano apretada contra el costado y la sangre le manaba entre los dedos como si intentara mantenerse a flote con pura fuerza de voluntad. Lo asaltaron, logró decir con la voz tensa por el dolor. Afuera del pueblo, se llevaron mi coche. Jeb ya estaba a punto de coger el teléfono para llamar al 911, pero yo estaba más cerca del tipo, y parecía que se iba a caer si alguien no hacía algo rápido. Así que agarré un trapo limpio del banco de trabajo, bueno, bastante limpio, al menos, y me acerqué a él. Mira, dije, déjame echarle un vistazo. Me miró como si estuviera dudando si confiar en mí o salir corriendo, algo por lo que no podía culparlo. Si hubiera estado sangrando en un garaje desconocido, quizá habría dudado un poco de la ayuda de un tipo con overol que, dicho, se orinó en ellos. Pero lo que sea que vio en mi cara debió convencerlo, porque apartó la mano y me dejó presionar el trapo contra lo que parecía una herida de cuchillo en su costado. ¿Cómo te llamas?, pregunté, en parte para que siguiera hablando, y en parte porque me pareció lo más educado cuando ayudabas a alguien a no desangrarse. Callum, dijo, haciendo una mueca al verme presionar la herida. Callum Brooks. Owen Rourke, dije, y todo irá bien. Esto parece peor de lo que es. No estaba seguro de si era cierto, pero me pareció algo que se le debería decir a alguien que sangraba por todo el lugar de trabajo. La herida era lo suficientemente profunda como para ser grave, pero no tan profunda como para poner en peligro su vida de inmediato. Suponiendo que pudiéramos detener la hemorragia y llevarlo a un hospital antes de que entrara en shock. Los siguientes minutos fueron un torbellino de sirenas, paramédicos y preguntas de gente que quería saber qué había pasado. Callum les respondió lo mejor que pudo. Iba conduciendo por el pueblo cuando su coche se averió, se detuvo para pedir ayuda y 3 hombres aparecieron de la nada. Le robaron la cartera, el coche y lo dejaron tirado a un lado de la carretera, dándolo por muerto. Logró caminar hasta el taller porque era el lugar más cercano con luz encendida. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia con la eficiencia que sugería que no era su primer apuñalamiento en la carretera, y así, sin más, desapareció, dejando solo unas manchas de sangre en el cemento y la clase de historia que probablemente se convertiría en leyenda local en una semana. Bueno, dijo Jeb, mirando la sangre en el suelo como si intentara averiguar cómo explicárselo a su aseguradora. Eso no se ve todos los días. Billy ya estaba cogiendo un trapeador, murmurando algo sobre que se estaba haciendo demasiado viejo para este tipo de emociones. Tommy vibraba de emoción por haber presenciado un drama de verdad en lugar de solo cambiar filtros de aceite. Y yo estaba allí de pie con un trapo ensangrentado en las manos, preguntándome quién demonios era Callum Brooks y por qué 3 tipos habían creído que valía la pena apuñalarlo para robarle el coche. No fue hasta un par de días después que regresó, con mucho mejor aspecto que antes, tras entrar a trompicones y sangrando por las puertas de nuestra bahía. Aún se le veían los puntos en el costado, y se movía con cuidado de no romperse nada. Pero estaba erguido y caminaba por sí solo, lo cual era una mejora significativa. Quería darte las gracias, dijo, encontrándome bajo el capó de un Chevy que hacía ruidos como una ballena moribunda. Los paramédicos dijeron que probablemente me salvaste la vida. Simplemente hiciste lo que cualquiera haría, dije, y era totalmente cierto. Cuando alguien sangra, hay que ayudarlo. No es complicado. No todos lo harían, dijo, y algo en su voz sugería que tenía experiencia con gente que no lo haría. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. Me preguntó si podía invitarme a un café. Ni una cerveza, ni un almuerzo, solo un café. Como si quisiera sentarse a charlar sin que se convirtiera en un gran espectáculo. Estaba a punto de decir que tenía que volver al trabajo, pero Jeb me escuchó y me dijo que siguiera adelante, que el Chevy seguiría haciendo ruidos de ballena moribunda cuando volviera. Así que me encontré sentado en un rincón del garaje sobre un par de cajas de leche volcadas, tomando un café que podría haber decapado la pintura y hablando con un tipo que había sido apuñalado por desconocidos y que parecía sorprendentemente tranquilo con todo el asunto. Ese fue el comienzo de algo que no podría haber predicho y probablemente no habría creído si alguien me lo hubiera contado. Pero a veces los momentos más importantes de tu vida empiezan con alguien sangrando en el suelo de tu trabajo y preguntándote si quieres un café. A veces, las mejores amistades nacen con un trapo ensangrentado y un simple acto de decencia. La tormenta llegó como algo sacado de una película de catástrofes,
De esas en las que el meteorólogo empieza a hablar a toda velocidad sobre fenómenos meteorológicos sin precedentes y todo el mundo con 2 dedos de frente empieza a revisar sus suministros de emergencia. El cielo cambió de azul a ese extraño color verdoso negruzco que te hace pensar que quizás el mundo está a punto de acabarse, y el viento empezó a aullar como si le tuviera rencor a todo lo que se mantiene en pie. Estaba sentado en el porche del tío Raymond, observando cómo los árboles se doblaban de maneras que probablemente violaban varias leyes de la física, cuando oí pasos en el camino de grava, a través de la lluvia que caía de lado, porque al parecer la lluvia vertical normal no era lo suficientemente intensa para esa noche de jueves en particular. Distinguí una figura caminando por el camino como si estuviera dando un paseo vespertino, en lugar de abriéndose paso a paso por lo que parecía la escena inicial del Arca de Noé. Era Callum, empapado hasta los huesos y con aspecto de haber decidido nadar con la ropa puesta. El agua le goteaba de forma que sugería que llevaba un buen rato en este lío. Pero no tenía prisa, no corría a esconderse como haría cualquier persona en su sano juicio. Simplemente caminaba, firme y pausado, como si la tormenta fuera una molestia en lugar de una posible sentencia de muerte. Ya sabes que la mayoría de la gente intenta mantenerse seca con este tiempo, grité al llegar a los escalones del porche. Nunca me han acusado de ser como la mayoría de la gente, dijo, e incluso empapado, y probablemente con hipotermia, logró sonar como si estuviera disfrutando de una broma privada. Raymond apareció en la puerta como si lo hubiera llamado un radar. Mete a ese hombre dentro antes de que se contagie de neumonía, dijo, sujetando la puerta. Hay café recién hecho y tengo ropa seca que podría servirte. Así fue como me encontré sentada frente a Callum en la sala de Raymond, ambos con tazas de café humeantes como pequeños volcanes mientras la tormenta intentaba arrancar el techo de la casa. Callum llevaba una de las viejas camisas de franela de Raymond y unos vaqueros que le quedaban un poco grandes, y su ropa mojada colgaba junto al fuego como banderas de rendición. Así que dije, porque alguien tenía que romper el silencio, y bien podría ser yo. ¿Tienes la costumbre de pasear con un clima bíblico, o es una ocasión especial? Callum sonrió, pero era una de esas sonrisas que no le llegaban a los ojos. No podía dormir. A veces, cuando no puedo dormir, camino. Esta noche, por casualidad, caminé hacia ti. Qué suerte, dije, aunque, sinceramente, me alegré de tener compañía. Raymond se había acostado temprano, y hay algo en las tormentas que te hace querer tener a alguien cerca, aunque no sepas por qué. Nos sentamos allí un rato, escuchando cómo el viento intentaba reubicar la casa en un lugar más conveniente y viendo cómo los relámpagos convertían las ventanas en luces estroboscópicas. Era el tipo de tormenta que te hacía pensar en lo pequeño que eres en el gran esquema de las cosas, en cómo todos tus problemas son básicamente irrelevantes cuando la naturaleza decide hacer un berrinche. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Callum finalmente, mirando fijamente su café como si contuviera las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Vaya, ¿qué trae a un tipo como tú a un lugar como este? Era una pregunta justa, y una que ya me esperaba tarde o temprano. Callum había estado pasando por el taller con bastante frecuencia desde el apuñalamiento, siempre encontrando excusas para quedarse y ayudar con lo que hiciera falta. Era hábil con las manos y no parecía importarle ensuciarse, lo que automáticamente lo hacía aceptable para Jeb. Pero también tenía esa clase de mirada atenta que sugería que estaba acostumbrado a prestar atención a los detalles, y supuse que se daría cuenta de que mi historia no cuadraba del todo. Es una larga historia, dije, lo cual era cierto y completamente inútil. Tengo tiempo, dijo, señalando hacia la ventana donde la tormenta seguía con su rabieta meteorológica. No parece que vaya a irme pronto. Así que le conté que no todo, que hay cosas que uno se guarda hasta que está listo para desenterrarlas, pero lo básico. Harper, las hermanas, la cuerda, el abandono, la decisión de no volver. Lo tomé con humor, bromeé sobre todo el asunto como si le hubiera pasado a otra persona, pero Callum escuchó como si oyera algo importante en lugar de otra historia triste sobre un matrimonio que salió mal. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando fijamente los relámpagos como si intentara leer mensajes en la pantalla. Qué duro, dijo finalmente. Pero a veces lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que podría haber pasado, ¿no? ¿Y qué te hace tan experto en el lado positivo? Fue entonces cuando su expresión cambió, como si estuviera decidiendo si abrir una puerta que había mantenido cerrada.
La tormenta eligió ese momento para intensificarse, lanzando lluvia contra las ventanas con tanta fuerza que sonaba como balas, y tal vez eso fue lo que lo convenció. Yo era policía, dijo, detective de narcóticos en la ciudad. Creía que era de los buenos, ¿sabes? Creía que estaba marcando la diferencia. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café que probablemente ya sabía a amargo arrepentimiento. Tenía pareja. Un tipo llamado Martínez. Llevábamos 3 años trabajando juntos y confiaba en él como en mi familia. Resulta que la familia no siempre es lo que uno cree. El relámpago iluminó su rostro por un instante, y pude ver algo en su expresión que reconocí. La mirada de alguien a quien le habían destrozado el mundo por culpa de personas de confianza. Martínez era corrupto, continuó Cayum, aceptando dinero de los traficantes, avisándoles de redadas. Todo el asunto. Pero era astuto, cuidadoso. Se aseguraba de que yo siempre fuera el que saliera mal parado cuando las cosas se torcían. Dios mío, dije, ¿qué más se puede decir cuando alguien te dice que su vida se fue al traste por una traición? Se pone mejor, dijo, y su risa tenía tanto humor como un funeral. Cuando Asuntos Internos empezó a investigar, Martínez les contó que yo era el que estaba en el lío. Tenía pruebas, testigos, todo. Todo inventado, pero a la gente importante le pareció real. Los truenos resonaron en lo alto como si el cielo se desmoronara, y por un minuto, el único sonido fue el de la tormenta intentando derribarlo todo a nuestro alrededor. No pudieron demostrar que yo fuera corrupto en el juicio, dijo Cayum, pero tampoco pudieron demostrar que no lo fuera. Así que me dieron la clase de jubilación que les dan a los policías que, aunque sean corruptos, probablemente no merezcan el papeleo para procesarlos. Perdí mi placa, mi pensión, mi reputación. La mayoría de mis amigos decidieron que no podían permitirse que los vieran con alguien que pudiera ser corrupto. ¿Y Martínez? Ascendieron 6 meses después. Lo último que supe es que lo nombraron capitán. Me quedé allí sentado, intentando procesar lo que me acababa de decir, pensando en cómo a veces el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. Allí estaba un tipo que había sido policía, alguien cuyo trabajo era proteger a la gente, y que había sido estafado por el sistema en el que creía. Y ahora estaba sentado en la sala de mi tío, tomando café, y actuando como si esto fuera solo otra historia de jueves por la noche. Por eso no te sorprendiste mucho cuando esos tipos te atacaron, dije. Estás acostumbrado a que la gente intente destruirte la vida. Se podría decir que sí. Terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Después de perder mi placa, pasé casi un año compadeciéndome de mí mismo. Bebía demasiado, dormía muy poco, preguntándome qué había hecho para merecer que mi propia pareja me incriminara. Y entonces me di cuenta de que la persona que había sido, el policía, el tipo que creía que el sistema funcionaba, el tipo que confiaba en su compañero, esa persona se había ido. De hecho, llevaba un tiempo así. Así que podía pasar el resto de mi vida de luto por él, o podía descubrir quién se suponía que era ahora. La tormenta comenzaba a amainar afuera, los relámpagos se dispersaban y el viento se calmaba, sonando menos a fin del mundo y más a un clima muy agresivo. Por eso vine aquí, dijo. Este pueblo, este lugar, está tan lejos de mi antigua vida que nadie sabe quién era. Puedo ser simplemente Cayum Brooks, el tipo que arregla cosas y se ocupa de sus propios asuntos. ¿Y los que te apuñalaron? Lugar equivocado, momento equivocado. O quizás el lugar y el momento adecuados, según se mire. Echó un vistazo a la sala de Raymond, observando los cómodos muebles y las fotos familiares en la repisa. A ver, ¿no? Por la gente que ayuda a desconocidos sangrantes sin hacer preguntas. Nos quedamos allí sentados un rato más, escuchando cómo la tormenta se calmaba y pensando en las extrañas maneras en que funciona la vida. Dos tipos cuyos mundos habían sido destruidos por personas en quienes confiaban, sentados en una granja en medio de la nada, tomando café y fingiendo que esto era normal. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Cayum mientras se preparaba para irse, poniéndose la chaqueta que aún estaba húmeda por la tormenta. ¿Qué es eso? Me borraron. Martínez, el departamento, todo el sistema. Hicieron como si el detective Cayum Rivera nunca hubiera existido. Se detuvo en la puerta, mirándome con algo que podría haber sido una sonrisa.
Pero no pudieron borrar quién soy realmente. Resulta que ese tipo es mucho más duro que el policía. Después de que se fue, me quedé sentada en ese porche una hora más, viendo cómo se calmaba la tormenta y pensando en lo que había dicho. Sobre ser borrada. Sobre convertirse en alguien nuevo. Sobre descubrir quién eres realmente cuando todo lo que creías saber sobre ti mismo desaparece. Lo curioso fue que sabía exactamente a qué se refería. Harper y sus hermanas también habían intentado borrarme, a su manera. Conviérteme en el blanco de las bromas, en una víctima, alguien cuyo único propósito era sentirse mejor consigo mismo. Pero sentado en el porche de Raymond, escuchando el último trueno alejarse en la distancia, me di cuenta de algo. Habían borrado a Owen el marido, a Owen el tipo que se dejaba pisotear, a Owen el blanco de las bromas. Pero no podían borrar a Owen, el hombre que se había marchado, que había construido algo nuevo de la nada, que había ayudado a un extraño que sangraba y se había hecho amigo de él. Ese tipo era mucho más duro de lo que jamás le habían reconocido. Y apenas estaba empezando. Llegar a casa y encontrar la puerta trasera abierta como la boca de un borracho es una de esas experiencias que te hacen sentir un vuelco en el estómago, en la formación geológica que hay debajo del sótano de tu tío. La puerta no estaba derribada ni rota, solo estaba entreabierta, como si alguien la hubiera abierto educadamente y se hubiera olvidado de cerrarla. Lo cual, sinceramente, era casi peor que si la hubieran machacado. Había tenido un día decente hasta ese momento. Jeb me dejó salir temprano porque ya habíamos terminado todas las reparaciones programadas y no le apetecía fingir que tenía trabajo pendiente. La tarde había sido uno de esos días perfectos de finales de primavera, donde el sol calentaba sin abrumarte y la brisa realmente removía el aire en lugar de quedarse quieta como un perro perezoso. Había caminado a casa desde el garaje con algo que podría haber sido satisfacción instalándose en mis huesos, pensando en tal vez asar unas hamburguesas en la barbacoa antigua de Raymond y fingir que era una persona normal, con una vida normal. Esa sensación duró exactamente lo que tardé en darme cuenta de que la puerta trasera, que Raymond mantenía cerrada con llave, aunque vivíamos en un pueblo donde el mayor delito solía ser robar periódicos, estaba abierta como una invitación a entrar y servirse lo que se te antojara. Raymond, grité, aunque su camioneta no estaba en la entrada y sabía que había ido al pueblo a comprar provisiones para arreglar el muelle. La casa tenía esa sensación de vacío que te decía que no había nadie, pero llamé de todos modos porque a veces la esperanza te lleva a hacer tonterías. No hubo respuesta, lo cual esperaba, pero oír el eco del silencio hizo que la situación pareciera mucho más real y menos como algo que pudiera justificar. Empujé la puerta del todo y entré, casi esperando encontrar el lugar destrozado como en una serie policíaca, con los cajones vaciados, los muebles volcados y tal vez algún mensaje siniestro escrito en la pared con lo que realmente esperabas que fuera ketchup. Pero la casa parecía normal, demasiado normal, en realidad, como si quienquiera que hubiera estado allí se hubiera esforzado por no tocar nada. La cocina estaba exactamente como la habíamos dejado, con la taza de café de Raymond todavía junto al fregadero y el periódico del día anterior doblado sobre la encimera. La sala parecía intacta, con la tele todavía en silencio, con un concurso en la mano, porque a Raymond le gustaba el ruido de fondo incluso cuando no estaba viendo. No fue hasta que llegué al estudio de Raymond, que en realidad era un armario maquillado donde guardaba su escritorio y el archivador que contenía todo, desde las declaraciones de impuestos hasta la escritura de la casa, que encontré pruebas de que alguien había estado allí. El cajón del escritorio estaba abierto unos 15 centímetros, no del todo, pero lo suficiente como para indicar que alguien había estado rebuscando. El archivador seguía cerrado con llave, pero había arañazos alrededor de la cerradura que sugerían que alguien lo había intentado. Ahí guardaba Raymond su dinero para emergencias, no una fortuna, pero sí lo suficiente para afrontar cualquier pequeño desastre que la vida le deparara sin tener que ir al pueblo a lidiar con el banco. Revisé el cajón, y efectivamente, el sobre que solía contener unos $300 en billetes de 20 había desaparecido. Pero lo curioso es que todo lo demás seguía allí, su chequera, las llaves de repuesto de su camioneta, incluso un pequeño joyero que había pertenecido a su madre y que probablemente tenía algún valor sentimental. Quienquiera que hubiera estado aquí sabía exactamente qué buscaba y dónde encontrarlo. No se trataba de un drogadicto cualquiera que irrumpiera en las casas y se llevara cualquier cosa que pareciera valiosa. Era alguien que había investigado a fondo. Estaba allí de pie, intentando averiguar qué demonios pasaba,
cuando oí pasos en el porche. Por un instante, mi corazón dio un salto estúpido, pensando que quizá era Raymond llegando temprano a casa. Pero los pasos eran incorrectos, demasiado pesados, demasiado deliberados, como los de alguien que intentaba ser silencioso pero no se le daba bien. Entonces oí la voz de Callum llamándome y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Allí dentro, respondí, y unos segundos después apareció en la puerta del estudio, observando el cajón abierto y mi expresión probablemente algo conmocionada. ¿Qué pasó?, preguntó, y pude ver cómo se transformaba en lo que empezaba a considerar un modo policía. Esa mirada alerta y evaluadora sugería que estaba catalogando detalles y pensando 3 pasos por delante. Alguien entró, dije, lo cual probablemente era obvio, pero a veces hay que decir lo obvio para que sea real. Tomó el dinero de emergencia, pero dejó todo lo demás. La expresión de Callum se agudizó de una forma que me recordó que había pasado años lidiando con criminales que se creían más listos de lo que eran. Se acercó al escritorio y se agachó, examinando el cajón sin tocar nada. Esto no es casualidad, dijo, y su voz tenía ese tono monótono y profesional que probablemente ponía muy nerviosos a los sospechosos cuando era el detective Rivera. Los ladrones no saben dónde guarda la gente el dinero para emergencias y no dejan joyas ni aparatos electrónicos. ¿Qué dices? Digo que alguien te busca y no les importa ser sutiles. Esa idea me rondaba la cabeza como una bola de pinball, pero oír a Callum decirla en voz alta la hizo mucho más real y aterradora. La idea de que Harper o sus hermanas me hubieran rastreado ya era bastante mala, pero pensar que habían estado en casa de Raymond, revolviendo sus cosas, violando el espacio seguro que él había creado para mí, me enfureció más que nunca desde el incidente del abandono forzado. ¿Qué hacemos?, pregunté, porque Callum tenía experiencia con este tipo de cosas, y yo tenía experiencia con que me engañaran, lo cual no era exactamente lo mismo. Les dificultamos que vuelvan a hacerlo, dijo, enderezándose y mirando a su alrededor como si estuviera planeando una operación militar. Cerraduras nuevas, sistema de seguridad, quizás 1 o 2 cámaras. Haría que este lugar fuera menos atractivo como objetivo. Durante las siguientes horas, Callum se convirtió en lo que solo puedo describir como un equipo de instalación de seguridad para el hogar de una sola persona. Condujo hasta el pueblo y regresó con suficientes herramientas para asegurar un pequeño banco. Luego pasó el resto de la tarde instalando cerraduras que parecían capaces de detener a un rinoceronte decidido. Puso una luz con sensor de movimiento sobre la puerta trasera que probablemente sería visible desde el espacio, e instaló un sistema de cámaras que se conectaba a una aplicación en su teléfono. ¿Exagerado?, pregunté, mientras lo observaba ajustar el ángulo de una cámara que apuntaba a la entrada. No hay nada de exagerado cuando alguien te está atacando, dijo. Además, tu tío es un buen hombre. No merece que violen su casa porque alguien tiene un problema contigo. Cuando Raymond llegó a casa y vio el equipo de seguridad que había instalado en su casa, digno de una ferretería, su único comentario lo pronunció mientras trabajábamos en el muelle esa misma noche, martillando tablas sueltas y fingiendo que era un día normal en el paraíso. A veces, dijo, alineando un clavo con la precisión que sugería que ya lo había hecho antes. Quienes vienen a por ti no te quieren. Quieren el control. No me dio más detalles, y yo no se lo pedí, pero sus palabras se me quedaron grabadas como una astilla que no pude arrancar. Porque tenía razón, ¿no? Si Harper de verdad hubiera querido que volviera, me habría llamado, me habría escrito, habría venido y habría intentado hablar. Ella no habría enviado a alguien a entrar a robar en casa de mi tío y robarle el dinero de emergencia como si fuera un detective privado de mala muerte. No se trataba de amor, ni de arrepentimiento, ni de querer arreglar las cosas. Se trataba de que Harper no soportaba que yo la hubiera abandonado, en lugar de al revés. Se trataba de su necesidad de demostrar que aún tenía poder sobre mí, que podía meterse en mi nueva vida y manipularla cuando quisiera. Esa noche, tumbada en la cama y escuchando el clic de la nueva luz del sensor de movimiento cada vez que un mapache rondaba por el patio trasero, me encontré pensando en lo que Callum había dicho sobre ser borrado. En cómo quienes intentaron destruirlo habían fracasado porque no pudieron borrar quién era realmente. El problema era que Harper no había intentado borrarme. Había intentado convertirme en algo que no era. Una víctima, un chiste, alguien cuyo único propósito era hacerla sentir mejor consigo misma. Y por un tiempo, la dejé hacerlo. Había interpretado el papel del tipo que simplemente lo acepta,
que se disculpa por existir, que agradece cualquier muestra de cariño que le ofrezcan. Pero ese tipo ya no estaba. Había desaparecido desde el momento en que decidí no volver a casa, no pedir perdón, no fingir que lo ocurrido en aquella habitación de motel era solo una broma inocente entre personas que se amaban. El tipo que yacía en esta cama, en esta casa, protegido por cerraduras y cámaras, y un amigo que las había instalado sin que yo se lo pidiera. Este tipo no era alguien a quien pudieras borrar, controlar o convertir en el chiste. Este tipo estaría listo cuando volvieran a buscarlo, porque lo buscarían. Eso era lo que pasaba con gente como Harper y sus hermanas. No soportaban perder el control, y sobre todo no soportaban perderlo ante alguien a quien siempre habían considerado débil. Pero ya no era débil. Era algo más duro y resuelto. Era alguien que se había derrumbado y se había reconstruido, alguien que había descubierto de qué estaba hecho cuando todo lo demás le fue arrebatado. Y cuando volvieran a por mí, porque volverían a por mí, descubrirían que el tipo al que habían atado y abandonado no era el tipo con el que tendrían que lidiar. Ese tipo se había ido hacía tiempo, y el que había ocupado su lugar no era tan fácil de tratar. 7 años. Ese era el tiempo que llevaba siendo Owen Rourke, mecánico y ser humano funcional, en lugar de Owen, el protagonista de la broma, que dejaba que su mujer lo atara a la cama de un motel y se marchara riendo. 7 años de trabajo honesto, tardes tranquilas en el porche de Raymond y amistad con el tipo que entendía lo que significaba ser borrado por gente en la que confiabas. 7 años de paz, o algo tan parecido que casi empecé a creer que podría durar. Al parecer, el universo tenía otros planes. El golpe llegó un martes por la noche, mientras la lluvia caía a cántaros como si tuviera una venganza personal contra todo lo que no estuviera allá abajo, el agua. Estaba sentado en la sala de Raymond, leyendo un libro sobre reparación de motores que, de alguna manera, era más entretenido que la mayoría de las novelas, cuando oí pasos en el porche. No los pasos pesados y pausados que indicaban que Callum se detenía tras una de sus caminatas inquietas, sino más ligeros. Cuidadosos. De los que pertenecían a alguien que pensaba en cada paso que daba. El golpe fue vacilante, casi como una disculpa, como si quienquiera que estuviera ahí fuera no estuviera seguro de querer tocar. Lo cual debería haber sido mi primera pista de que no iban a ser buenas noticias. Las buenas noticias no llaman a tu puerta con disculpas durante las tormentas. Las buenas noticias llegan antes o aparecen en horario laboral con una sonrisa y quizás algún pastelito. Abrí la puerta esperando encontrarme con un turista perdido o tal vez con el coche averiado en la carretera. Lo que encontré fue un fantasma de mi vida anterior, de pie en el porche de Raymond como si hubiera salido de mis peores pesadillas. Harper. Parecía mayor, lo cual tenía sentido porque habían pasado 7 años y el tiempo tiene esa molesta costumbre de afectar a todos, incluso a personas en las que preferirías no pensar. También estaba más delgada, como si hubiera estado viviendo a base de estrés y cigarrillos en lugar de comida. Su cabello era más corto, más oscuro y peinado de una manera que probablemente me costó más de lo que gané en una semana. Pero definitivamente era ella, allí de pie, con la lluvia goteando de su chaqueta y una expresión que no pude descifrar. Sonrió durante unos 2 segundos. No la sonrisa falsa que solía usar cuando fingía estar feliz por algo, sino la verdadera. La que me hizo pensar que tenía suerte de estar casado con ella, cuando era joven e ingenuo y no sabía que algunos sonríen cuando creen haber ganado algo. Pero entonces sus ojos se desviaron de mí, hacia la casa, y su sonrisa se desvaneció como si alguien la hubiera desconectado. Me giré para ver qué miraba y encontré a Callum de pie en el pasillo, inmóvil, sin hablar, simplemente allí. Sólido, tranquilo y completamente indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse en el porche de Raymond. ¿Podemos hablar?, preguntó Harper, y su voz era exactamente la misma. Aún conservaba ese ligero acento sureño que había adquirido en la universidad y que nunca perdió del todo, aún conservaba ese tono que sugería que cualquier tema que quisiera tratar era obviamente importante y debería agradecerle que se tomara el tiempo de explicármelo. Salí al porche y cerré la puerta, en parte porque, fuera lo que fuese, no tenía por qué ocurrir en la sala de Raymond, y en parte porque quería que Callum supiera que podía con esto sola. La lluvia seguía cayendo con tanta fuerza que dificultaba la conversación, pero el techo del porche nos mantenía secos. Mayormente. Hola. Harper. Dije, porque alguien tenía que decir algo,
y bien podría ser yo. Ha pasado tiempo. Lo sé, dijo, y tuvo la decencia de parecer incómoda. Sé que esto es inesperado. Inesperado. Dejé esa palabra flotando en el aire un minuto, saboreándola como vino en mal estado. Esa es una forma de decirlo. Otra forma podría ser 7 años demasiado tarde, pero bueno, no soy exigente con el vocabulario. Hizo una mueca, lo cual fue satisfactorio de una manera mezquina que probablemente decía cosas terribles sobre mi carácter. Pero después de lo que me había hecho pasar, pensé que tenía derecho a una pequeña satisfacción. Intenté encontrarte, dijo, después de todo, pero simplemente desapareciste. Qué curioso cómo funciona eso. Dije que, cuando alguien te abandona en medio de la nada sin dinero ni identificación, desaparecer se convierte en una habilidad de supervivencia. Sé que estás enojado. ¿Enojado? Me reí, y salió más duro de lo que pretendía. Harper, la ira es lo que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Lo que sentí después de que tú y tus hermanas hicieran tu travesura fue algo mucho más complejo que la ira. Bajó la vista hacia sus manos y me di cuenta de que no llevaba anillo de bodas. Interesante. No es que importara. Hacía unos 7 años que había dejado de importarme el estado civil de Harper. Pero era el tipo de detalle que notas cuando alguien de tu pasado aparece sin avisar durante una tormenta. Las dejé, dijo en voz baja. Bianca y Tessa. Ya no hablamos. Bien por ti. Lo dije, y lo decía en serio. Debería haberlo hecho hace años. Vi un vídeo, continuó, como si no me hubiera oído. En línea. Bianca estaba en un podcast, presumiendo de lo que te hicimos. Hablando de ello como si fuera lo más gracioso que nos había pasado. Sentí un frío en el estómago. No miedo exactamente, pero algo parecido. ¿Qué clase de vídeo? Se hizo viral, dijo Harper, y su voz apenas se oía por encima de la lluvia. Millones de visitas. La gente estaba indignada. Nos llamaron monstruos. Dijo que lo que hicimos fue un delito. Bueno, eso explicaba cómo me encontró. En una época donde todos tenían una cámara y nada permanecía privado por mucho tiempo, supongo que debería haber sabido que mi historia acabaría en Internet. Aunque tenía que admitirlo, era satisfactorio saber que las hermanas de Harper finalmente habían enfrentado las consecuencias de sus actos, aunque fuera 7 años tarde. ¿Así que la vergüenza pública te hizo tomar conciencia?, pregunté. Qué conmovedor, Harper. De verdad, estoy segura de que a esos millones de desconocidos indignados les encantará saber que su desaprobación te ayudó a ver la luz. No fue solo eso, dijo, y por primera vez desde que apareció, sonaba como la Harper con la que me casé, en lugar de la Harper que destruyó mi vida. Te he estado buscando durante 3 años, desde que me di cuenta de lo que había perdido. Lo que perdiste. No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Harper, no me perdiste. Me dejaste tirada. Hay una diferencia. Lo sé, dijo, y ahora tenía lágrimas en los ojos, aunque nadie sabía si eran reales o fingidas. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero quiero arreglarlo. Hazlo bien. Repetí sus palabras como si fueran en un idioma extranjero que intentaba traducir. ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? Vas a construirme una máquina del tiempo para poder regresar y no desperdiciar 8 años de mi vida casada con alguien que pensaba que era un chiste. Pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo, dijo, y las palabras salieron atropelladas, como si temiera que si no las decía con la suficiente rapidez, se desespere. Sé que parece una locura, pero he cambiado. Ya no soy la misma persona que era entonces. La miré fijamente un buen rato, fijándome en el corte de pelo caro, la chaqueta de diseñador y la expresión que sugería que realmente creía en lo que decía. Y quizá había cambiado. Quizá la humillación pública y lo que hubiera sucedido en los últimos 7 años la habían convertido en una mejor persona. Pero no importaba. Harper, dije, y mi voz era más suave de lo que esperaba. Yo tampoco soy la misma persona que era entonces. Y la persona que soy ahora no quiere saber nada de la persona que solías ser, ni de la que eres ahora, ni de la persona en la que podrías convertirte en el futuro.
Volvió a mirar más allá de mí, hacia la puerta donde probablemente sabía que Kayum seguía de pie. ¿Es él?, preguntó. ¿Hay alguien más? No se trata de nadie más, dije, aunque, sinceramente, la idea de explicarle a Harper mi relación con Kayum era tan atractiva como explicarle física cuántica a un pez dorado. Se trata de mí. La persona en la que me convertí después de que me dejaras atada a esa cama. No te até, dijo rápidamente. Era Bianca. Le dije que era demasiado, pero ella dijo que sería divertido. Estabas allí, dije. ¿Miraste? Te reíste. Me quitaste la cartera y los zapatos y me dejaste ahí como si fuera basura. Lo sé, susurró. Lo sé y lo siento. Lo siento mucho, Owen. Me he arrepentido cada día desde que pasó. Bien, lo dije y lo decía en serio. Deberías arrepentirte. Pero arrepentirte no cambia nada. No deshace lo que hiciste y no me convierte en el tipo de persona que acepta a alguien después de que me ha mostrado exactamente quién es. La lluvia empezaba a amainar, lo cual parecía apropiado. Incluso el tiempo estaba listo para que esta conversación terminara. Te amé, dijo Harper, y su voz se quebró al pronunciar las palabras. Todavía te amo. No, dije, y me sorprendió lo seguro que sonaba. Te encantaba la idea de mí. Te encantaba tener a alguien cerca que aceptara lo que le dieras y pidiera más. Te encantaba tener un esposo que te hiciera sentir superior y les diera a tus hermanas de qué burlarse. Eso no es cierto. Es cierto, dije, y ambos lo sabemos. La única diferencia es que por fin lo entendí. Se quedó allí un minuto más, con cara de querer decir algo más, pero no sabía qué. Finalmente, miró hacia la puerta una vez más. Parece simpático, dijo, y había algo en su voz que podría haber sido curiosidad genuina. Lo es, dije. Tampoco es alguien que me ataría a una cama y se iría riéndose. Harper se estremeció como si la hubiera abofeteado, lo cual supongo que en cierto modo fue así. Pero a veces la verdad duele, y a veces la gente necesita sentir ese dolor. Debería irme, dijo finalmente. Sí, dije. Deberías. Bajó los escalones del porche y salió a la lluvia, que había amainado hasta convertirse en una llovizna, pero aún era suficiente para empapar su costosa chaqueta. La vi subirse a un coche que no reconocí, algo extranjero y elegante que probablemente me había costado más de lo que había ganado en 2 años, y alejarse en la noche. Cuando volví a entrar, Kayum estaba sentado en el sillón reclinable de Raymond, leyendo el mismo libro que yo había estado leyendo antes como si nada. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Estoy bien. Y lo estaba. Cualquier poder que Harper alguna vez tuvo sobre mí, cualquier influencia que mi antigua vida ejerciera sobre mi nueva vida, ya había desaparecido. Había regresado esperando encontrar al mismo tipo que había dejado atado en la habitación de ese motel. El tipo que agradecería cualquier atención que ella estuviera dispuesta a brindarle. En cambio, había encontrado a alguien completamente distinto. Alguien que no necesitaba su aprobación, ni su amor, ni su arrepentimiento. Alguien que había construido una vida que no tenía nada que ver con ella, sino con convertirse en la persona que se suponía que debía ser. Ese tipo ya no le pertenecía. En realidad, nunca lo había hecho. Ahora se pertenecía a sí mismo. Y era precisamente allí donde pretendía quedarse. ¿Sabes qué tiene de gracioso los juzgados? Están diseñados para que todos se sientan pequeños e intimidados. Como si el propio edificio te juzgara incluso antes de cruzar la puerta. Con tanta madera oscura y tanta formalidad. Como si alguien hubiera decidido que la justicia debía ser lo más incómoda posible para todos los involucrados. Nunca había estado en uno. A menos que cuentes el juzgado de tráfico, que no lo hago porque eso es básicamente pagar una multa con pasos extra. Pero ahí estaba yo, sentada en la galería, viendo cómo las hermanas de Harper finalmente afrontaban las consecuencias de pensar que la vida de los demás era su entretenimiento personal. El caso había tardado 8 meses en llegar a juicio. 8 meses de declaraciones, abogados y papeleo legal que me hacían doler la cabeza solo de verlo. Todo empezó cuando Bianca y Tessa decidieron gastarle otra broma a un pobre desgraciado que conocieron en un bar.
Esta vez, su objetivo terminó en el hospital con una conmoción cerebral y 3 costillas rotas. Y al parecer, ahí fue donde las autoridades finalmente decidieron trazar la línea entre la diversión inocente y la agresión grave. El fiscal me había localizado gracias al vídeo viral que Harper había mencionado. Aquel en el que Bianca presumía de su pequeña aventura en el motel como si estuviera haciendo una audición para un programa de entrevistas sobre gente terrible. Resultó que cuando sales en podcast y presumes de haber cometido delitos, los fiscales se dan cuenta. ¿Quién lo hubiera pensado? Sentado en esa sala, viendo a Bianca y Tessa intentar parecer respetables con ropa que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, sentí algo inesperado. Lástima. No por lo que les estaba pasando. Se habían ganado todos los problemas en los que se habían metido. Salvo por el hecho de que, al parecer, nunca habían aprendido que los demás no estaban en esta tierra para su diversión. Bianca parecía mayor, más dura, como si los últimos años no hubieran sido tan amables con ella como probablemente esperaba. Tessa parecía confundida, como si no pudiera entender cómo su vida había pasado de hacer bromas a la gente para reírse a sentarse en el banquillo de los acusados, enfrentándose a una larga condena de cárcel. Supongo que cuando te pasas la vida pensando que las reglas no te aplican, la realidad te impacta. Cuando me llamaron a declarar, subí al estrado sintiéndome como si no solo me representara a mí misma, sino a todas las personas que alguna vez fueron el chiste de alguien. La fiscal, una mujer de aspecto astuto llamada Martínez que me recordaba un poco a Cayum por su forma de verlo todo, me pidió que le contara al tribunal lo que había sucedido esa noche en el motel. Se lo conté. Todo. Las bebidas de drogas, despertar atado a la cama, el sonido de sus risas resonando en el pasillo mientras se marchaban con mi camioneta. Mantuve la voz serena, objetiva, como si estuviera describiendo algo que le hubiera pasado a otra persona. Pero cuando llegué a la parte sobre pasar horas tirando de esas cuerdas hasta que me sangraron las muñecas, algo cambió en la sala. El jurado dejó de parecer aburrido y empezó a parecer enojado. Señor Rourke, dijo Martínez, y escuchar mi nombre falso en un tribunal me pareció surrealista, algo que no pude procesar del todo. ¿Puede describir el impacto que este incidente tuvo en su vida? Fue entonces cuando les conté sobre los años previos a esa noche. No solo la broma en sí, sino la lenta erosión de mi autoestima que la había provocado. Las constantes bromas a mi costa, la forma en que Harper se reía cuando sus hermanas se burlaban de mi trabajo, mi ropa, mi existencia en general. La forma en que me habían enseñado a aceptar la humillación como precio de entrada a su pequeño círculo familiar. No fue solo esa noche, dije, mirando directamente al jurado porque Martínez me había dicho que era importante. Esa noche fue solo el último insulto después de años de insultos menores. Años de ser tratada como si mi único propósito fuera hacerlos sentir mejor consigo mismos. La sala del tribunal quedó en un silencio que parecía diferente del silencio habitual. Era el tipo de silencio que se produce cuando la gente se da cuenta de que está escuchando algo cierto y desagradable, algo que les incomoda porque lo reconocen. Los acusados te dejaron abandonado a 1450 kilómetros de tu casa, sin identificación, sin dinero y sin medio de transporte, continuó Martínez. ¿Qué hiciste? Decidí no volver, dije, y vi a algunos miembros del jurado inclinarse hacia adelante como si no hubieran esperado esa respuesta. Me di cuenta de que la persona que había sido, la que se dejó tratar así, ya no era la persona que quería ser. Cuando Martínez terminó sus preguntas, el abogado defensor, un tipo con aspecto astuto que probablemente cobraba más por hora de lo que yo ganaba en un mes, intentó